Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Les habla el Padre Rafael Chávez desde su parroquia Reina de Todos los Santos de la ciudad de Concord, California. Estamos a día domingo, tercera semana de Pascua. Ha comenzado una nueva semana y tendremos retos por delante. Tendremos nuevos desafíos en medio de esta cambiante y confusa situación de pandemia en la que nos encontramos, con una cantidad de muertos inmensa, más de 50,000, según las últimas cifras que he manejado, que he observado en los medios de comunicación. Y en medio de toda esta situación, tenemos que tener confianza y fe en el Señor. Nosotros somos personas que hemos renacido de nuevo por el agua y el Espíritu. Somos personas que confiamos en un Dios omnipotente, en un Dios todopoderoso, y que no nos dejamos llevar solo por cálculos humanos, sino que ante todo nosotros nos dejamos llevar también por la palabra de Dios, que es la que guía y orienta nuestras vidas. Por eso estamos serenos y tranquilos, aún en medio de circunstancias turbulentas. Algunas personas me han cuestionado y me llegan a decir: Padre, ¿cómo está usted tan tranquilo en medio de todo lo que está pasando? Y es que no puedo estar de otra manera. Si confío que Dios es el que lleva el control, si confío que todo está en las manos de Dios, como decíamos ayer, ¿para qué me preocupo? Todo está en manos del Señor. Algunos me han preguntado: Padre, ¿y esta cuarentena no le ha pegado? Pues en cierta manera sí, en cierta manera no. Nosotros los sacerdotes pues estamos acostumbrados a estar un poco aislados, si es que vale la palabra, un poco recluidos en cierta manera. Tenemos contacto con la gente, pero no todo el tiempo. Entonces, la parte del tiempo en la que no nos ven, pues estamos guardados en nuestras habitaciones, orando, leyendo, preparando homilías, o sea, haciendo cualquier cantidad de trabajo intelectual a solas con Dios, a solas con nosotros mismos. Entonces hemos tenido, si se quiere, un poquito más de tiempo para poder estar a solas con el Señor, a solas con nosotros mismos. Y pues aquí detrás mío tengo una biblioteca no muy grande, pero suficiente como para entretenerme, si es que es la palabra, y buscar nuevas ideas, nuevos horizontes. Allí en los libros hay un mundo o muchos mundos que explorar, y a nosotros nos hace mucho bien meternos en esos libros. Y hoy, en este domingo, en el que por cierto también se narra, al igual que días atrás, el hermosísimo episodio de los discípulos de Emaús, donde el Señor se encuentra con estos discípulos que están descorazonados porque no entienden qué es lo que pasó con su maestro, porque no entienden por qué no se sabe nada después de 3 días que murió, y van hacia la aldea de Emaús, y este hombre misterioso que se encuentra con ellos empieza a hablar de las Escrituras, y le arde el corazón a cada uno cuando el Señor habla. Lo invitan a su casa y ocurre aquella hermosa escena de partir el pan, dar gracias, y es cuando se le caen como las vendas de los ojos y pueden darse cuenta de que es el Señor el que está con ellos. Una vez más, el Señor nos invita a que lo reconozcamos al partir el pan y a que le digamos al Señor: quédate con nosotros. En meditaciones anteriores hemos hablado sobre la dignidad del sacramento de la Eucaristía y la preparación previa, tanto remota como inmediata, que debe haber para poder recibir el pan eucarístico. No es de cualquier manera que lo podemos recibir. Tenemos que prepararnos, y para eso obviamente la Iglesia nos dota, nos provee una liturgia hermosa de la palabra antes de poder recibir la Sagrada Comunión. Así que entiendo que muchas personas estén hambrientas. Imagínense, la gente me escribe, me llama y me dice: Padre, deme un rinconcito para meterme en la iglesia, para poder estar en la comunión, en la Eucaristía. Y yo quisiera, pero imagínese usted, si le dejo a uno estar o a dos, los demás, ¿qué van a pensar? Y los demás no tienen también el mismo derecho.
es un conflicto moral, es un problema moral también que se nos presenta a nosotros y que a veces no hemos tomado en cuenta de esa situación en la que nos ponen o todos o ninguno. No hay forma de ponerse en la iglesia y decir solo van a entrar 10 personas y las demás se quedan afuera. Es muy discriminante. Y en algunas parroquias se ha dicho que en algún momento pues que se multiplicaran los números de misa para que pudieran entrar todos. El problema es que en las parroquias donde ya hay muchas misas, como es el caso de la mía, tenemos dominicalmente 8 Eucaristías, 2 el sábado y las demás el domingo. Ya no tenemos espacio para poner más misas. Y estoy hablando de los domingos normales, ordinarios, antes de la pandemia. O sea, después de la pandemia no hubiéramos podido tener más misas. E incluso en tiempo de pandemia, si nos hubieran dado la opción de tener Eucaristía con solo 10 personas, no más, aún así nos quedaríamos con el dilema: ¿a quién dejamos entrar y a quién no? Entonces, esta es una situación muy conflictiva, muy problemática, y traten de entendernos cuando los sacerdotes tenemos que decirles no, porque estamos obedeciendo órdenes, tanto normativa civil como normativa de la diócesis y arquidiócesis de las cuales dependemos para poder tomar nuestras decisiones. La Eucaristía es lo más importante que la iglesia tiene porque es a Cristo presente, vivo allí en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Reconozcámoslo, valorémoslo para que cuando podamos tener acceso a las iglesias podamos venir con mayor amor, podamos adorarlo con mayor intensidad. Y en este tiempo en que estamos como ayunando de pan eucarístico, avivemos el hambre y la sed de poder recibirlo, lejos de perder el ánimo y lejos de perder el deseo de poder tener a Jesús sacramentalmente en nuestro corazón habiendo comulgado. Tiene que despertarse aún más vivamente el hambre y la sed de recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Mientras tanto, como lo decía el Papa recientemente, esto que estamos haciendo de vivir las Eucaristías online, vivir la Eucaristía virtualmente por televisión o por el celular, por las aplicaciones, es algo momentáneo porque la iglesia es una iglesia viva, es una iglesia física que se toca, que se palpa, y los sacramentos pues también. Al margen de esto, pero también en sintonía con esto, quiero hacer relación a esta hermosa lectura que en el día domingo se nos regala como segunda lectura, que es la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 17 al 21. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Este tiempo de estar en el mundo es un tiempo de vivir con cuidado, de no vivir así como quien dice cada quien haga lo que quiera. Es un tiempo para vivir con mesura. Con mesura. Hay que ver muy bien y saber muy bien qué es lo que uno hace. Dice aquí temor filial. El temor que un hijo le tiene al padre no es el miedo de acercarse a él, es el respeto profundo de saber que es más grande, más fuerte, más poderoso, pero que sin embargo le ama. Así nosotros nos acercamos a Dios. De hecho, es un don del Espíritu Santo que se recibe en el bautismo y se refuerza en la confirmación, el santo temor de Dios. Y con ese temor hemos de vivir durante toda nuestra vida terrena. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Es el precio más caro que Dios pudo pagar por nosotros. Nos rescató a precio de la sangre de Cristo de nuestras malas obras, de nuestras malas costumbres, de nuestra mala conducta. Por lo tanto, dice claramente Pedro, de esta estéril manera de vivir, Dios nos ha sacado. De una manera de vivir pagana, Dios nos ha sacado. Y déjenme decirle un detallito que a veces la gente no sabe. La preocupación es mundana. Sí, así como usted lo oye, no hay mayor actividad pagana, mundana, que la preocupación y la angustia, porque es realmente no tener fe.
es no tener confianza en el Señor. De esa estéril manera de vivir, de las obras de las tinieblas, de lo que no realmente da fruto espiritual, ni nos da fruto ni capacidad para entrar a la vida eterna, es lo que nos ha rescatado, de lo que nos ha rescatado el Señor con el precio de su sangre. Sigue diciendo el texto: nos ha comprado con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Sí, hermano, estos tiempos que son los últimos tiempos. Y no te asustes porque te diga esto. Esto fue escrito hace casi 2000 años, hace muchísimo tiempo. Y aún así Pedro hablaba de que son los últimos tiempos. Quiere decir que ya el Señor Dios no va a mandar a ningún otro Mesías para revelarnos nada nuevo. Todo está revelado. Así que estamos en la última etapa de la historia de la salvación. En cualquier momento puede venir el Señor. Y por lo tanto hemos de vivir con mesura en estos tiempos más aún. Yo sé que hay mucho temor, hay mucha angustia e incluso frustración ante todo lo que está pasando. ¿Será que es el fin? No, hermano, no es el fin inmediato, pero son señales que tenemos que tomar en cuenta para no vivir de manera desordenada. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser personas que nos sepamos controlar, que no vivamos bajo el dominio de las pasiones y de las emociones, que seamos personas razonables, que esperemos su segunda venida con amor y temblor, como decía Soren Kierkegaard, pero que sepamos que el Señor nos cuida, nos ama y nos protege, y que por su sangre nos ha liberado de las obras de las tinieblas. Reconozcámosle pues en la Eucaristía, y cuando veas la misa en este día, haz tu comunión espiritual y únete al Señor espiritualmente. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Seguimos en contacto a través de este canal. Chao, chao. Feliz domingo.